con Lidia Cumming. ¿Qué tal? Excelente noche, qué gusto que me acompañes en Mega Noticias Puebla. Soy Lidia Cumming, quédate con nosotros en los próximos minutos, bastante información te vamos a estar compartiendo. Recuerda, estamos en contacto 22 26 30 28 00 y llegó la hora de la verdad para miles de familias poblanas. El próximo lunes regresan a clases a más de 1.660.000 estudiantes y con ellos pues también regresa una preocupación para los padres de familia. ¿Cuánto costará realmente este regreso a las aulas? Entre útiles, uniformes, zapatos y cuotas, pues el regreso a clases puede convertirse en un fuerte golpe al bolsillo. De eso platicaremos. Y pongan atención al siguiente tema. El patrimonio de una familia puede perderse en cuestión de días. En Puebla, el despojo de inmuebles continúa siendo pues un delito que golpea directamente a propietarios con 1,662 carpetas de investigación que van registradas. Es una cifra bastante alta reportada por el INEGI. Años después, el despojo sigue siendo pues un reto para las autoridades y una amenaza para quienes buscan proteger su vivienda o su casa. ¿Tú qué opinas? ¿Has escuchado algún caso? No te pierdas el tema que te presento en unos minutos más. Oigan, un cuentaviente fue despojado de 180,000 pesos dentro de una sucursal bancaria, esto en Plaza San Diego, en San Pedro Cholula. El caso se suma a los 27 robos a cuentavientes que se han registrado en Puebla durante el primer trimestre de este 2026. Hablamos de un aumento de más del 50% respecto al mismo periodo, pero del año pasado. En estos primeros 3 meses, el botín ya supera los 6 millones de pesos. Y la negociación entre Volkswagen de México y sus trabajadores sindicalizados pues entra en una etapa clave. La empresa puso sobre la mesa una propuesta de incremento global del 10%. El acuerdo todavía no está cerrado. Ahora los trabajadores deben conocer cómo se va a distribuir este porcentaje entre los diferentes conceptos de la negociación y de eso te platico más adelante. Comenzamos. El regreso a clases. Oigan, sí, pues representa un gasto importante, ¿no? Para las familias poblanas. Repito, útiles, uniformes, calzado y otros artículos escolares que pueden elevar considerablemente el presupuesto. Para reducir pues este impacto, especialistas han recomendado comparar precios, reutilizar materiales en buen estado, por supuesto, y comprar únicamente lo necesario, evitando las compras de último momento. Veamos la siguiente información. Mi familia bonita, llegó la hora de la verdad. Este lunes más de 1.660.000 alumnos en Puebla regresan a las aulas. Muy bonito el reencuentro y todo, sí. Pero para los bolsillos de muchos papás también comienza el viacrucis financiero. Las cámaras de comercio estiman que surtir una lista escolar cuesta entre 800 y 1,500 pesos. Pero en la calle hay padres que sienten que este año el gasto se fue todavía más arriba. La verdad sí son muy altos. Se gastó más porque piden mucho más en las escuelas. Y para que el regreso no agarre desprevenida la cartera, algunas familias tuvieron que empezar a ahorrar hasta 2 meses antes, porque una cosa es comprar los útiles y otra muy distinta es completar todo lo que viene con ellos. Todo lo de papelería subió un poquito más, sí, que el año pasado. He gastado, digamos, en una lista escolar casi 1,500. 1,500 pesos en papelería y todavía falta el uniforme, los zapatos y en algunos casos los tenis. Ahí es donde la cuenta comienza a crecer y para quienes tienen más de un hijo, el golpe se multiplica. Es el caso de Marisela, mamá de 3 pequeños. He gastado 2,500 porque son 3 niños. En útiles nada más. Ahorita el pants me costó en 1,000 pesos. Los apoyos, pero no alcanza. 2,000 pesos en útiles y otros 1,000 en uniformes para su familia. Y aunque existen apoyos que buscan aliviar el regreso a clases, para algunos hogares simplemente no alcanzan. Dio nada más 2,500 por niño, pero no alcanza. Porque nada más el uniforme 1,000 pesos, el pants. Pero los tenis, los útiles, y pues no alcanza. Y ahí está el verdadero costo del regreso a clases.
porque si tomamos como referencia 1,500 pesos de útiles y otros 1,000 de uniforme, la entrada al ciclo escolar ya ronda los 2,500 pesos por alumno, sin contar los tenis. Y ahora súmele lo demás, la despensa familiar, que en Puebla ya ronda los 2,400 pesos, el lonche diario, los pasajes, la gasolina y muchas cosas más. El lunes no solo se van los niños a la escuela, se van también los ahorros de los padres. Para Mega Noticias, Enrique González. Oigan, y justo las cifras, ya las escuchábamos, más de 1,661,000 estudiantes de educación básica y media superior regresan a las aulas en Puebla el próximo 31 de agosto, con el inicio del ciclo escolar 2026-2027. Este regreso contempla a estudiantes de los distintos niveles de educación obligatoria en el estado. Ellos retomarán actividades en escuelas públicas y privadas, por eso también aguas con el tráfico, hay que checar la hora de salida, hacerlo con precaución para evitar accidentes y que puedan llegar pues temprano tanto a la escuela como a tu trabajo. Y es que con el inicio del nuevo ciclo escolar también regresan actividades de docentes, actividades administrativas, así como el movimiento habitual en las zonas escolares y vialidades de los principales municipios de Puebla. Vámonos a otros temas no tan agradables, y es que un operativo federal dejó como saldo preliminar un hombre muerto por disparos, otro herido y una persona detenida. Ocurrió este miércoles en San Antonio Cacalotepec, forma parte del municipio de San Andrés Cholula, en donde elementos de seguridad realizaron una intervención que hasta el momento no ha sido explicada públicamente. Después del operativo, la zona quedó bajo resguardo, mientras personal de seguridad y autoridades ministeriales realizaron las diligencias correspondientes para procesar el sitio y recabar posibles indicios relacionados con estos hechos. Hasta el momento, autoridades no han informado qué originó la intervención, cómo ocurrieron los disparos, ni siquiera cuál es la situación jurídica de la persona detenida, por lo que esos aspectos permanecen bajo investigación y estaremos pendientes a la reacción o lo que digan las autoridades. De San Andrés Cholula me paso a Texmelucan. Escuchen esta situación. El GPS de una camioneta robada llevó a las autoridades hasta un inmueble en este punto, en Texmelucan. Ahí localizaron 4 vehículos y diversas autopartes. La unidad había sido robada en Tlaxcala y sus propietarios, utilizaron el sistema de geolocalización para ubicarla, en territorio poblano. Al llegar al inmueble, policías municipales confirmaron que ahí estaba la camioneta y encontraron otras 3 unidades. Algunas presentaban presuntos indicios de desmantelamiento y también había piezas automotrices, lo que surgió la sospecha de que el sitio podría funcionar como un deshuesadero clandestino. La Policía Municipal notificó a la Fiscalía General del Estado de Puebla que ya investiga la procedencia de estos vehículos y de las autopartes, así como posibles responsables, porque hasta el momento no hay detenidos de estos hechos. Todo por el GPS que puso en su camioneta. ¿Cómo ven esta historia? Y ya que mencionaba Tlaxcala, regreso a este punto, porque cayó la reina del sur en este estado después de un cateo en Huamantla. María Guadalupe N., identificada por autoridades como objetivo prioritario, fue detenida junto con otras 2 personas. En el inmueble fueron localizadas presuntas dosis de droga, armas de fuego, diversos animales y hasta una capilla dedicada a la Santa Muerte. Además, 2 menores de edad quedaron bajo resguardo de las autoridades. El operativo fue realizado con participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Si bien ya están investigando este hecho porque hay una relación con el jarocho. Este sujeto fue detenido el pasado 30 de julio en Huamantla y es señalado por autoridades por tener presuntos vínculos con un grupo delictivo. La investigación continúa para determinar la responsabilidad de los detenidos y el alcance de sus presuntas actividades. Esto ocurrió en Cholula, San Pedro Cholula. Un cuentaviente fue despojado de aproximadamente 180,000 pesos dentro de esta sucursal bancaria ubicada en Plaza San Diego. Durante la tarde de hoy fue que ocurrieron estos lamentables hechos. Un sujeto
pues presuntamente fue interceptado dentro del establecimiento. Y es que de acuerdo con los primeros reportes, el hombre habría escapado después de apoderarse del efectivo, mientras policías pues acudieron a la sucursal después de recibir este reporte, comenzando las primeras indagatorias para poder identificar al responsable. Hasta el momento no se ha dicho si hubo personas detenidas, ni se ha precisado las circunstancias exactas. Me genera duda, ¿no? Justo adentro, y que no hayan podido reaccionar, pues no sé, hay que estar pendiente, por supuesto, de cómo ocurrieron los hechos. Autoridades mantienen investigaciones para poder esclarecer esta situación. Y en la capital poblana te platico. Un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla es investigado por su presunta participación en el homicidio del agente ministerial José Francisco Bonilla, ocurrido en Balcones del Sur, en la capital. Esto lo informó el titular de la corporación, Félix Payares. El funcionario señaló que el policía forma parte de un grupo de 8 elementos municipales que actualmente son investigados por distintos hechos, aunque no precisó cuál habría sido la participación del agente en el homicidio del ministerial. La Fiscalía General del Estado mantiene las indagatorias para esclarecer el caso y determinar si hay o no responsabilidades penales contra el policía señalado, así como para definir su situación jurídica. Parte de la información más relevante, voy a una breve pausa, no se despeguen. Hablaremos del despojo de inmuebles, un delito que sigue golpeando el patrimonio de los poblanos. Ya volvemos. Mega Noticias Puebla. Porque la información no se detiene. Regresamos a nuestro horario, 30 minutos del acontecer de Puebla. Te espero 8:30 de la noche, de lunes a viernes, por el 151. Y recuerda que cada hora estamos contigo en nuestros cortes informativos. Mega Noticias Puebla. Informar es nuestra pasión. Mega Noticias Puebla. Mega Noticias. Mega Noticias Puebla. Qué gusto que continúas con nosotros aquí en Mega Noticias Puebla. Recuerda que estamos en contacto 22 26 30 28 00. Oigan, aquí al sur de la ciudad me llegaron muchos reportes sobre la falta de agua, que si bien hace unos días llegaron con pipas aquí en San Bartolo, pero ni siquiera tenían las mangueras, ¿no? Estas pipas de bienestar. Voy a estar pendiente de este caso. Gracias por compartirnoslo. Vámonos a las 100 palabras de la noche. 100 palabras de Eduardo Manzanares. El caso de Rubén Rochamoya exhibe una contradicción que Morena no ha podido resolver. Durante meses, Sheinbaum, legisladores y dirigentes aseguraron que no existían pruebas suficientes para acusarlo. Defendieron su presunción de inocencia y presentaron los señalamientos como una ofensiva política. Pero cuando Rocha intentó regresar, el respaldo desapareció. Nadie demostró que fuera culpable, pero tampoco quisieron verlo nuevamente. Morena pasó de protegerlo frente a Estados Unidos a considerarlo un problema para su propio poder. Esa mudanza revela que la discusión nunca fue solamente jurídica. Si realmente no había elementos, su retorno debió ser defendible. Si políticamente era insostenible, entonces el apoyo anterior también exige explicaciones. Rocha no fue exonerado, fue útil mientras estuvo ausente. Al volver, dejó de ser compañero y se convirtió en un costo. En Morena, la inocencia parece durar mientras convenga políticamente. ¿Tú qué opinas? Recuerda, leo tus comentarios. Oigan, vayamos al tema del despojo. El patrimonio de una familia puede estar en riesgo incluso incluso estando dentro de su propiedad. En Puebla, el despojo de inmuebles continúa siendo un problema que golpea directamente a propietarios. Más de 1,600 carpetas de investigación registradas en 2022, que hasta ahí está la cifra, que fue el año con más casos. Pero esto no quiere decir que el delito haya disminuido. Escuchen lo siguiente. El despojo de inmuebles se mantiene como uno de los delitos que más afectan directamente al patrimonio en Puebla. 2022 fue el año con más casos de despojo en el estado. Se abrieron 1,662 carpetas de investigación por este delito, de acuerdo con el INEGI. Y aunque han pasado los años, el problema sigue representando un reto para las autoridades y para quienes enfrentan este tipo de delitos. Que vamos del 2025 a la fecha,
más o menos como entre 120 y 129 despojos mensuales. El despojo puede costar hasta 15 años de prisión en Puebla. La ley contempla como agravantes el uso de documentos falsos, suplantar al propietario, simular actos de autoridad o involucrar dolosamente a un notario. Quienes cometan estas conductas pueden enfrentar de 6 a 12 años de cárcel y multas de hasta 1.500 sumas. Para quienes financien, dirijan invasiones o sean autores intelectuales, la pena aumenta hasta 15 años de prisión y multas de hasta 3.000 UMAS. Con la UMA 2026 de 117.31 diarios, las multas quedarían así. Los adultos mayores son uno de los grupos más vulnerables ante el despojo de inmuebles. Pues yo creo que la mayor parte son con la propia familia. ¿Por qué? Porque tienen acceso a los documentos y saben muy bien cómo funciona la dinámica familiar, saben en qué momento salen y todo ese tipo de cosas. Y sí, pues ya ves que se han dado casos en los que llega el propio hijo y saca a la mamá de la casa. El despojo inmobiliario puede involucrar verdaderas redes de engaño. El modus operandi incluye documentos falsos, movimiento ante el registro público de la propiedad, procedimientos iniciados desde otros estados y hasta personas que se hacen pasar por servidores públicos para ejecutar supuestas órdenes de autoridad. En estos esquemas pueden participar particulares, funcionarios integrantes de ministerios públicos y personas vinculadas con notarías, lo que dificulta a las víctimas detectar el fraude a tiempo. Invitar a la sociedad a comprender que la cuestión de la propiedad privada implica necesariamente obligaciones. Y una de ellas es esta, ¿no? O sea, llegar a conocer por lo menos lo elemental, lo esencial para tener herramientas y cómo defenderse. Para Mega Noticias Puebla, Rodolfo Sosa. Ahí los datos, ¿qué opinas? Recuerda, leo tus comentarios 22 26 30 28 00. Si tienes algún conocido que esté pasando por una situación similar, házmelo saber y vemos de qué forma, canalizar, ¿no? Y evidenciar lo que está ocurriendo. Vámonos a, que van a estar realizando ese despliegue de más de 50 elementos, de 1,050 elementos policíacos, 80 aéreos de seguridad durante los festejos del Grito de Independencia, así lo informó Félix Payares, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y como parte de este operativo para resguardar a los asistentes. Si bien el dispositivo se concentrará principalmente en el primer cuadro de la ciudad, en donde se espera una alta afluencia de personas durante las celebraciones, autoridades realizarán revisiones, patrullajes, vigilancia en los puntos de mayor concentración. Este operativo también contempla la coordinación entre corporaciones municipales, estatales y federales para prevenir cualquier delito y responder ante posibles emergencias y mantener la seguridad durante las actividades del Grito de Independencia, que sabemos, adelantó el alcalde Pepe Chedraui, que será una mujer la que dé el concierto. Cuando tengamos más detalles, por supuesto, te los compartimos. Qué rápido se está pasando el año. ¿Tú qué opinas? Estamos en contacto también en redes sociales, @mn_Puebla. Hemos traído y hemos platicado del tema del sindicato de la Volkswagen en los últimos días. ¿Qué ha pasado? Te comento. La Volkswagen de México puso sobre la mesa una oferta global del 10% para sus trabajadores sindicalizados. El sindicato informó que la propuesta todavía no representa un acuerdo definitivo, pues primero deberá explicarse a los trabajadores cómo se distribuye este porcentaje entre los distintos conceptos de la negociación. La comisión revisora de este año anunció que prepara la convocatoria para realizar la consulta correspondiente. Pidió a la base mantenerse atenta únicamente de los canales oficiales. Mientras tanto, las actividades continúan en esta planta armadora sin suspensión. El sindicato también llamó a evitar rumores, provocaciones y desinformación durante esta etapa decisiva en la negociación. Y el cablebús tendrá una tarifa máxima de 12 pesos. O sea, los 12 pesos no pasa. Esto lo informó el coordinador del gabinete, José Luis García Parra, quien señaló que el nuevo sistema de transporte busca ofrecer una alternativa de movilidad con menor impacto en el gasto de las familias. El funcionario explicó que el cablebús estará conectado con la red urbana de transporte articulado y el sistema público de bicicletas. El objetivo, facilitar traslados entre distintos puntos de la ciudad, permitir que
usuarios combinen diferentes opciones de transporte. Además, el gobierno estatal analiza aplicar descuentos para las personas que utilicen 2 o más servicios durante un mismo trayecto. Todavía no se han definido las condiciones de este esquema, todavía hacen falta más permisos, autorizaciones, principalmente en el municipio de Puebla. Ahí va caminando este proyecto que insisten autoridades estatales en que se realicen, insisten activistas en que falta transparentar información. Nosotros te vamos informando todas las posturas que hay alrededor de este caso. Y por supuesto también escuchando tu opinión con respecto a la construcción de este cablebús en Puebla, 2226302800. Te voy a presentar a continuación un caso que se me hizo bastante curioso, particular. No ocurre en Puebla, pero es una práctica que ha llamado la atención de autoridades en el Valle de México. Involucra a adultos mayores en el traslado de droga. Algunos son utilizados para transportar estupefacientes ocultos en compartimientos secretos de sus vehículos, una modalidad que ya es objeto de operativos y detenciones. Veamos. Cárteles en Ciudad de México fabrican compartimientos secretos en autos para mover droga. Se les conoce como clavos. Autoridades están enteradas de este crimen. Sin embargo, de acuerdo con ellas, es muy difícil identificarlos. Se sabe, pero es muy difícil identificarlos, ya que llegan a traer familias para pasar desapercibidos, llegan a traer familias, personas de la tercera edad, menores. Las personas que manejan los autos con clavos se les conoce como mulas. Por lo regular, son señoras de la tercera edad o madres con niños para pasar desapercibidas. Obviamente, sabemos que generan miles y millones de más hasta dólares. Lo que sí se tiene conocimiento es de que sabemos que hay casas, departamentos, bodegas. La forma en que funcionan los clavos es simple. Un cable con entrada USB se conecta a 2 tornillos que dan corriente. De esta manera, el asiento comienza a subir para ingresar la droga. Para bajarlo, se hace la misma operación, donde los tornillos se encuentran en otro lugar a centímetros de distancia. Pues los que no ven este tipo de casos, sabemos que no se manejan que 10,000, 100,000 personas que manejan millones de personas. Y hay veces que, digamos que hay gente que está involucrada en este tipo, que al contrario, que puede llegar a nosotros a perjudicarnos por las situaciones que encontramos ahí. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de octubre de 2024 a mayo de 2026, se aseguraron en la capital más de 2,000 kilogramos de droga. Sin embargo, aún quedan cuantiosas cantidades de narcóticos que se transportan en clavos por el Valle de México. Tenga cuidado, porque esto forma una línea de riesgo. Para Mega Noticias, Abraham Amador. ¿Qué tal? ¿Qué opinas? Leo tus comentarios. Oigan, y justo ya hablando de temas nacionales, después de todo lo ocurrido en la UNAM, vean lo que dieron a conocer nuestras autoridades. La Fiscalía de la Ciudad de México aprehendió a Edgar y a David N. por su presunta participación en un esquema de fraude relacionado con el examen de ingreso en la línea a licenciatura de la UNAM. Entre mayo y junio de este año habrían operado desde la academia que se llama Más Preparación, en donde presuntamente cobraban a aspirantes para suplantarlos y resolver la evaluación en el lugar, utilizando sus instalaciones y equipos de cómputo. ¿Cómo ven? Este esquema habría contado con el presunto apoyo de algunos instructores, o sea, no operaron solos. En 4 gateos simultáneos aseguraron dispositivos de almacenamiento que serán analizados, claro, después de todo lo ocurrido con la UNAM, el volver a hacer ese examen de control, que no todos estuvieron de acuerdo. ¿Qué opinan? Vaya situación en la que se encuentra la UNAM. Vámonos a una breve pausa, no se despeguen. Venimos con temas internacionales. La Secretaría de Relaciones Exteriores descarta hasta ahora mexicanos afectados por la tragedia en Nepal y el Tíbet. Vaya imágenes, ya vengo con toda la información. Mega Noticias Puebla.
sucesos más importantes, cada hora en Mega Noticias. Cortes informativos de lunes a viernes, con todo lo que tienes que saber de Puebla. Desde las 6 de la mañana, la información, la realidad que te rodea, lo que de verdad importa. Cada hora es ahora. Mega Noticias Puebla. Mega Noticias. Mega Noticias Puebla. Gracias por continuar con nosotros aquí en Mega Noticias Puebla. Gracias por tus reportes y te comparto uno a continuación. Me dicen, vienen a dejar basura aquí afuera de mi casa, lo están grabando literalmente. ¿Qué les parece? Se estacionan, bajan las bolsas. Veanlo, ocurre en la diagonal de la 14 Poniente en Villa San Alejandro. Qué fácil, ¿no? ¿Por qué no lo dejan en sus casas? En serio, da coraje, muchas veces se queda ahí, ¿no? Falta de responsabilidad. Luego nos quejamos porque la basura está en toda la calle, cuando conocemos perfectamente que nosotros somos los principales causantes. Ahí está, repito, ocurrió en la diagonal de la 14 Poniente, Villa San Alejandro, número 2938. Vaya situación. Pendiente, por supuesto, a qué acciones podrán implementar las autoridades o sancionar a estos sujetos, ¿no? Muchas veces depende de nosotros como sociedad. ¿Tú qué opinas? Veamos las siguientes imágenes. Tremendas imágenes de esta gigantesca avalancha de agua y lodo que azotó la frontera con el Tíbet en Nepal. Autoridades han confirmado 100 muertos, pero miles yacen bajo el agua, el lodo y los escombros. Un grupo de 400 peregrinos desapareció, no hay contacto con ellos. Entre los desaparecidos hay 341 extranjeros. Esta masa de agua llegó desde la zona del Tíbet y golpeó con fuerza, pues afectando mercados, pueblos, carreteras y obras de la zona. Vaya imágenes que están recorriendo redes sociales. Oigan, y con respecto a mexicanos, la Cancillería de nuestro país expresó sus condolencias a las familias de las víctimas. Mediante la embajada en India, permanece atenta para brindar apoyo y conocer la situación de los mexicanos que pudieran encontrarse en la región. Oigan, al momento no se tiene reporte de personas mexicanas afectadas, pero se recomienda a las y los connacionales en Nepal pues mantenerse al tanto de la información oficial que vayan a estar compartiendo. Vaya imágenes, oigan, de los últimos fenómenos naturales que han estado azotando en diferentes puntos de nuestro país. Ayer veíamos este tornado en Francia, vemos esta situación allá en Nepal y continúo también con estas imágenes. Oh man, we gotta turn and run. Oh my God. Holy crap! Oh my God. Imágenes de Alaska, varios turistas pues pudieron grabar el colapso de una parte superior de un glaciar. Los enormes bloques más bien de hielo se precipitaron generando esta avalancha y también esta avalancha de hielo y rocío de vapor de agua y nieve generando una ola que alcanzó el barco de los paseantes. ¿Cómo ven estas imágenes? Parte de lo que está ocurriendo en el mundo. Gracias por tus mensajes, gracias por tu reporte. Recuerda que seguimos en contacto 2226 30 28 00. Repito, mañana los vamos a estar acompañando allá en la zona de aquí al sur por la falta de agua. Oigan, sí llevan pipas, pero ni siquiera pues traen mangueras para que puedan funcionar. Justo reportando esta situación. Y si tú ves que en algún punto de tu colonia, en tu barrio, hay una situación similar, que no hay pavimentación, la falta de vital líquido, compártelo con nosotros, 2226 30 28 00. Recuerda también que estamos pendientes con la información más relevante. Cada hora es ahora 10 minutos del reporte con todos los temas que están ocurriendo en nuestra entidad. Y recuerda que yo te acompaño a las 8
8:10 de la mañana con el reporte justo sí de nuestra entidad, pero también de lo que está ocurriendo en diferentes partes del país y del mundo. Así que no te pierdas los detalles, seguimos en contacto y en nombre de todo el equipo que hacemos Mega Noticias Puebla para ti, agradecemos tu atención y nos estamos viendo y escuchando mañana. Excelente velada. Mega Noticias Puebla con Lidia Cumi.